Felicitaciones, llegaste a la clase número 3 y última de este reto, y en la clase de hoy te voy a enseñar tips para preparar varias materias al mismo tiempo. Esta clase te sirve si estudias de una materia y rendís de a una materia en llamados de exámenes finales, ya sea por miedo o porque no sabes cómo organizarte para preparar dos o más materias al mismo tiempo. Si querés adelantar o ponerte al día con tus materias, a lo mejor te atrasaste un poco por la desorganización o por diferentes motivos, y si te gustaría dejar de vivir estudiando al límite los últimos días antes del examen, encerrarte un montón de horas, súper estresado. Eso es estudiar al límite. Si querés dejar de hacerlo para preparar varias materias a la vez sin tanto estrés, entonces esta es la clase para vos. Te voy a dar entonces recomendaciones. Primero, prioriza el orden de las materias que vas a rendir por vencimiento, dificultad y bibliografía. ¿A qué me refiero con esto? Un error muy común de los estudiantes al momento de organizarse para rendir exámenes es solamente tener en cuenta la fecha, ya sea las fechas de los parciales o las fechas de las mesas de los exámenes finales. ¿Por qué digo que es un error? Porque supongamos que rendís una materia el día 10 del mes y otra el 20 del mes. Del 10 al 20 no llegas a preparar la segunda materia, pero generalmente es algo que los estudiantes tienden a hacer. Primero preparar la del día 10 y del 10 al 20 estudiar la del día 20. Y al final no llegan a presentarse a esa segunda materia si es un examen final o si es parcial, llegan jugados y muy estresados y una vez que terminaron de rendir, si es que se presentaron al examen, no quieren tocar un apunte en meses, quedan muy saturados. Entonces, por eso no hay que fijarse solamente en la fecha, hay que tener en cuenta si las materias están próximas a vencerse al momento de ordenar las que vas a rendir en las diferentes mesas de exámenes finales. En la clase anterior, lo que vimos fue que hay que elegir las materias teniendo en cuenta cuántas te quedan pendientes para rendir, y dentro de esas materias pendientes hay que revisar cuándo se vence cada una, porque las más próximas a vencerse son las que tendrías que priorizar. Obviamente, si se vencen de acá a 6, 7 meses, algunas de las materias que tenés. Ponele que te quedan dos materias que se vencen de acá a 6 meses. Y una es una materia que tiene mucho contenido, la vas a estudiar a la par con otra o pueden ser dos materias más cortitas. Pero es importante que tengas en cuenta el vencimiento, la dificultad, es decir, lo que te cuesta cada materia, y la cantidad de contenido, porque no se puede acortar la materia. Descartamos información, sí, y no nos aprendemos todo el libro completo, pero tenemos que aprender las ideas más importantes. Y esas ideas más importantes en una carrera universitaria es mucho contenido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué materias se me van a vencer, las fechas de las diferentes materias, incluso si no estoy llegando al límite en el vencimiento, cuánto me cuesta cada una y la cantidad de texto de cada materia para así poder organizarme y priorizar. Segundo, planifica en tu rutina ir estudiando las materias a la vez, no una y después otra. En la misma semana preparás dos o más materias, de acá a las diferentes fechas de los exámenes, ya sean parciales o finales. No importa si estudias más de una materia al mismo día o vas intercalando durante la semana una y otra. Eso no te influye en tu memoria, la realidad es que no pasa nada si estudias dos materias un mismo día. Muchos estudiantes tienen miedo de confundirse el contenido porque alguna que otra vez les pasó, pero la realidad es que si te pasó de confundirte el contenido, en algún momento fue porque estudiaste el último momento. ¿Y qué hiciste? Intentaste memorizar mucho contenido en pocos días y tu memoria no lo pudo resistir, porque es lógico, la memoria va sumando información paso a paso. Nosotros tenemos determinados conocimientos de un tema y vamos agregando cada vez más hasta que lo aprendemos y lo podemos explicar. Entonces no puedes pretender en pocos días aprenderte un montón de contenido de diferentes materias sin confundirte. Incluso si estudiaras una sola materia te confundirías. No fue que estudiaste más de una materia a la vez. Es que no te organizaste si te pasó eso. Así que ya sabes, tenés que planificar las diferentes materias al mismo tiempo. Y también, yo sé que hay muchos estudiantes que no están familiarizados con este punto, pero yo insisto en esto. Cuando me presenté en la primera clase te contaba que yo, además de estudiar neurociencia y recibirme de experta en neuroeducación y neuroaprendizaje, también hice diferentes certificaciones de neurociencia aplicada, hice un gimnasio cerebral y también estuve estudiando lo que es neurocoaching. Entonces, el coaching que yo enseño está fundamentado en cómo aprende nuestro cerebro, en cómo funciona nuestro cerebro. No es un coaching de estilo de vida que no tiene una fundamentación científica, sino que sí tiene una fundamentación científica. Y una de las cosas que aprendí al estudiar neurociencia y que le comparto a mis alumnos es que nuestro cerebro
literalmente cambia con nuestros pensamientos, cambia. La estructura de tu cerebro, de tus redes neuronales, cambia. Y se van reforzando, haciendo más fuertes, en otras palabras, patrones neuronales asociados a determinados pensamientos si los repetimos. ¿Y esto por qué te influye? Porque esos patrones de pensamiento, esos cablados neuronales, hacen que te sientas de determinada manera. Los pensamientos generan emociones y esas emociones impactan en cómo actuamos. Si todo el tiempo estás pensando que no podés, vas a sentirte frustrado, triste, desanimado, vas a tener emociones que consideramos desagradables. Y eso va a hacer que seguramente procrastines el estudio. Por lo tanto, ahí realmente se ve el impacto de nuestros pensamientos en la realidad. Y es que está justamente fundamentado en los cablados neuronales, en la estructura de nuestro cerebro. Es así de importante lo que pensamos, realmente. Entonces, tenés que cambiar tu manera de pensar sobre el estudio, tus materias y tu vida universitaria. Obvio, yo te lo digo si realmente querés aprobar tus exámenes sin estrés. Si no, no lo cambies. No es que tenés que porque yo lo digo. No, es tu vida, son tus estudios, tu carrera, pero mi recomendación profesional es que empieces a cambiar tu manera de pensar sobre el estudio, sobre tus materias y la vida universitaria. Muchos estudiantes allá afuera piensan que hay que sufrir si sos estudiante universitario, que sí o sí hay que trasnochar, que no son suficientes, que no van a poder aprobar, que los profesores son demasiado exigentes, que la materia es muy difícil, que se equivocaron de carrera, un montón de cosas. Y ojo, no es su culpa. Pero vos que ahora sabés esto, sabés qué tan importante es el impacto de nuestros pensamientos en nuestras acciones, al final del día, ya sos responsable de cambiar tu manera de pensar para conseguir resultados diferentes. Y no quedarte en la zona cómoda de ahorro de energía, porque nuestro cerebro siempre intenta hacer que ahorremos energía, y quedarte con lo conocido y con que es todo re difícil. Porque sí, eso a corto plazo te da cierta satisfacción, porque te entretiene, es entretenido en el sentido de que, bueno, estamos acá, la pasamos mal y ya está. Cambiarlo implica un esfuerzo, porque nos da miedo cambiar un pensamiento, porque es algo desconocido y como te explicaba en otra clase, nuestro cerebro ante lo desconocido activa el miedo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que tenemos. Esto de empezar a tener pensamientos negativos para sentir miedo, para procrastinar el estudio. Y es difícil responsabilizarse y decir, yo ya no quiero esto, yo no quiero ser el estudiante universitario que se la pasa trasnochando, que no ve a sus amigos, que no va al gimnasio, quiero ser el estudiante universitario que se organiza, que planifica, que estudia, aunque no tenga ganas cuando se lo propuso porque sabe que la recompensa es mucho más grande que el sacrificio, entre comillas, momentáneo de dejar algo que me está entreteniendo, como pueden ser las redes sociales. Quiero ser el estudiante que va a rendir y no está sufriendo, sino que está ahí esperando a demostrar lo que sabe porque estudió y sabe que si desaprueba, puede aprender la próxima y aprobar. Entonces, si vos elegís eso, ya está, ya ahí se te alivia un montón de esta carga tan pesada que muy probablemente estés llevando de que ser estudiante universitario es lo peor del mundo. Es una de las etapas más lindas, pero tenés que cambiar tu manera de pensar sobre el estudio, realmente, y sobre tu carrera y sobre todo, y empezar a cuestionar si las creencias populares que hay sobre el estudio son así o no. Por ejemplo, esto de que hay que estudiar 8 horas por día. Si vamos a lo que dice la ciencia, es mentira. Pero muchos estudiantes no se lo cuestionan. Simplemente entran a la universidad y porque no tienen la información, se intentan encerrar a estudiar 8 horas por día porque es lo que debe ser. Pero la ciencia dice que no, entonces empieza a cuestionar ese tipo de cosas y ves que no te están haciendo bien. Y para ampliar un poco cómo funciona este punto de las emociones y los pensamientos y las creencias, como te decía, los pensamientos que tenemos van a generar emociones y esas emociones nos predisponen a actuar de determinada manera. Si pensás que podés hacerlo, vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir motivado para estudiar, vas a pensar que la recompensa de aprender y aprobar es mucho más grande que la renuncia momentánea a algo placentero como pueden ser las redes sociales, siguiendo el ejemplo que te daba hace un ratito, y te vas a poner a estudiar, aunque no tengas ganas, vas a conseguir la disciplina, fuerza de voluntad, se le llama. Pero si pensás que no podés, vas a tener pensamientos negativos que van a hacer que te bajonees y que no le des la chance a la materia, ni siquiera de estudiarla y entenderla, porque te vas a bloquear con que no entiendo. Y si pensás no entiendo, no entiendo, no entiendo, no vas a buscar soluciones. Si no entendés, busca una técnica que te ayude a entender para lograrlo. Pero claro, como ya sentís una emoción desagradable al momento de sentarte a estudiar porque estás pensando que no vas a poder, ¿qué pasa? Que vas a procrastinar en el momento. Vas a sentarte y vas a sentirte de una manera desagradable y vas a decir, bueno, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a ordenar, me pongo a ver una serie, me pongo a
scrollear en redes sociales un ratito, le respondo a esta persona el chisme que me está contando, y todo eso son distracciones para que evites estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar te está incomodando. ¿Por qué te está incomodando? Por lo que estás pensando. ¿Por qué estás pensando eso? Vamos un paso más allá. Por las creencias que tenés sobre el estudio. Si vos crees que el estudio tiene que ser difícil, que tenés que estudiar 8 horas, que no se puede estudiar y trabajar, que no se puede estudiar y ser mamá y trabajar, o estudiar y ser papá y trabajar, lo que sea, si vos tenés una creencia enraizada en tu mente, esa creencia va a hacer que tengas pensamientos en consecuencia, en orden a esa creencia, que responden a esa creencia, dicho con otras palabras, y eso es lo que hace que esos pensamientos después te hagan sentir de determinada manera y que actúes así, ¿no? En este caso, que procrastines el estudio. Eso se puede cambiar, no es magia, pero se puede cambiar. Y te voy a dar recomendaciones para hacerlo en esta clase, pero necesito que entiendas cómo funciona nuestro cerebro en todas las áreas de la vida, no solamente en el estudio, es así. Es así. Por eso muchas veces en determinadas áreas de nuestra vida la embarramos a veces, nos equivocamos y no sabemos por qué. Y es por una creencia que tenemos que sostiene esa manera de actuar. Por eso nos autosaboteamos en diferentes áreas de nuestra vida, porque tenemos creencias. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro, por este tema de que busca ahorrar energía y de porque quiere que, se me lengua la traba, porque quiere que sobrevivamos, es la tercera clase seguida que grabo, así que eh, sepan entender. Nuestro cerebro busca sobrevivir. Y para eso necesita confirmar que tiene el control. Aunque no tenga, porque no tenemos el control de casi nada, solamente de lo que hacemos nosotros y de lo que elegimos pensar. Pero el cerebro, sin que nosotros nos demos cuenta, busca confirmar que tiene el control. Y para eso necesita validar las creencias que tiene. Entonces, vos necesitas validar esa creencia de que sí o sí hay que estudiar 8 horas por día o si no vas a fracasar. ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo pensamientos negativos de no voy a llegar, es muy difícil, no puedo estudiar y trabajar porque no me alcanza el tiempo, etc. Eso va a hacer que te frustres y procrastines. Y al final, irónicamente, vas a terminar estudiando esas 8 horas por día, pocos días antes del examen, que validan tu creencia para que tu cerebro tenga el control. Pero no te sirve tener el control así porque te estás arruinando la experiencia universitaria. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestra manera de pensar para que nuestro cerebro valide creencias que sí nos sirven. Es así. Entonces, ¿qué vas a hacer para empezar? Anotar tus pensamientos negativos en un cuaderno, en una hoja que elijas, revisar por qué los pensás, es decir, qué creencias están sosteniendo esos pensamientos y empezar a desmentir esas creencias. Por ejemplo, si pensás que estudiar 8 horas por día es sí o sí lo que hace falta para ser un buen estudiante universitario, ¿sí? Si esta es tu creencia y estás teniendo pensamientos negativos de no voy a llegar, es muy difícil, bueno, empezá a desmentir lo de que hace falta estudiar 8 horas por día. ¿Cómo? Búscate en papers científicos la fundamentación de por qué no hay que estudiar 8 horas por día. Y si alguien te dio su opinión de que hay que estudiar 8 horas por día, pero no tiene fundamento científico, descarta eso que te dijo porque no tiene validez. No tiene validez desde un punto de vista científico de cómo aprendemos. Entonces, este es un ejemplo, pero así lo hacemos con todas las creencias. Una vez que haces eso, vas a notar afirmaciones positivas opuestas a sus pensamientos. Ejemplo, si vos pensás, no voy a poder, vas a anotar sí voy a poder. Pero ojo, no se trata de saltearse el paso anterior e ir directo a este, porque si vas directo a este, no está trabajado lo que hay de trasfondo. Y quedamos en el positivismo tóxico y en estas herramientas mágicas que no nos sirven para nada. No, hay que realmente cuestionar lo que estamos creyendo y ver por qué. Para así lo identificamos y decimos, bueno, está fuera de nosotros, lo puedo cambiar. ¿Sí? Y bueno, si pensás, es muy difícil, no voy a poder, te anotás, voy a poder. Si tenés la creencia de que hay que estudiar 8 horas por día para ser buen estudiante, te anotás, estudio 5 horas por día, por darte un número de ejemplo, ¿sí? Estudio 5 horas por día y apruebo mis materias y disfruto de otras áreas de mi vida. Tengo contenido en el canal de YouTube que te ayuda para esto, así que puedes ir a buscarlo también. Y empezá a repetirte esas afirmaciones que escribiste mientras estudias si aparece algún pensamiento negativo. Por ejemplo, si mientras estás estudiando te viene el pensamiento de no voy a llegar, repetite en voz alta, voy a llegar, ¿sí? O cuando sientas la emoción desagradable, porque a veces no viene el pensamiento, pero nos sentimos frustrados, decimos, bueno, ¿por qué me siento frustrado? Porque creo que no voy a llegar. Bueno, sí voy a llegar, sí puedo aprobar. Es un trabajito también, por eso yo siempre digo que no vendo soluciones mágicas ni tampoco doy de regalo soluciones mágicas porque no sirven y al final es de cartón, ¿no? Ese tipo de consejos son de cartón, los de, bueno, haz esto y ya está. Esto lleva un trabajo de todos los días.
porque aparte los seres humanos vivimos cambiando nuestra manera de pensar y también vamos identificando en la medida en que ya manejamos más unos pensamientos, vamos identificando otros, entonces es un trabajo diario hacer este ejercicio. Mi recomendación, que es lo que yo hago, 15 minutos por día te pones y lo trabajas. Sigo con las recomendaciones para preparar varias materias a la vez. Elegí las técnicas que vas a usar para cada materia. Para cada materia elegí qué técnicas vas a usar y por qué las vas a usar. Deja de casarte, así te lo digo, deja de casarte con la técnica de moda que empezaste a ver en Instagram de los últimos meses. Porque en su momento estuvo de moda el active y todos querían hacer el active y nada más. Después empezaron a compartir la repetición espaciada y todos con la repetición espaciada. Que el esquema y el resumen no y todos con el esquema. Pero si no tenés ni idea de para qué sirve cada técnica, no tiene ningún sentido. Y es algo muy básico a tener en cuenta el para qué sirve cada técnica al momento de elegirlas para estudiar una materia. Y es algo muy básico igual, ojo, para mí que estudié pedagogía y que me sigo especializando en neurociencia, en realidad para el resto de las personas no, pero me refiero a que es básico en cuanto a qué es lo primero que tenés que hacer. Decir, bueno, ¿para qué sirve esta técnica? Para memorizar. Ok, si solamente aplico esta técnica, ¿voy a aprobar el examen? Y lógicamente no. ¿Por qué? Y porque primero tengo que poder relacionar el contenido, entonces necesito otra técnica también para relacionar el contenido. Hay técnicas para descartar información, técnicas para memorizar, técnicas para relacionar lo que ya sabes con los temas nuevos. Entonces, cuando vayas a probar una técnica, pregúntate, che, ¿realmente me sirve para aprobar el examen? Si el profesor me está pidiendo que responda a modo de desarrollo de las preguntas, no me está pidiendo relación de contenido. ¿Sirve que haga un esquema, que es una técnica que sirve para relacionar el contenido? No, la realidad es que no. Entonces, ¿qué hago? Y aplico fichas de estudio. Y esas fichas las voy a tener que memorizar, porque las técnicas para descartar información no son técnicas para memorizar propiamente, porque no son técnicas de recuperación del contenido y guardado a largo plazo en la memoria. Entonces, elegí prestando atención en para qué sirven las técnicas de cada materia. Y acá está el comentario de el día de hoy, de la clase de hoy, de una alumna que pudo preparar 3 finales a la vez, sacándose 7, 8 y 9. Así que para que veas, esto que te estoy enseñando, si lo aplicas, tenés resultados. No es mágico, no es de un día para el otro, implica esfuerzo, pero es posible, y sin importar tu carrera. Así que espero que apliques todo este contenido que te estoy dando, porque realmente es un paso a paso práctico. Lo único que queda de tu parte es aplicar, y si se necesita el esfuerzo para aplicar. Eso no lo puedo hacer por vos, pero estoy segura de que podés hacerlo y de que tenés interés si llegaste hasta esta última clase. Bueno, acá también van más recomendaciones, a modo de resumen en realidad. Si tuviera que resumirte esta última clase en puntos importantes, primero enfrenta el miedo a estudiar varias materias a la vez de la mano de tu planificación. Aplica las recomendaciones que te enseñé en la clase. Segundo, prioriza rendir materias teniendo en cuenta la dificultad, la cantidad de contenido, el tiempo que te lleva cada una, etc. Deja de casarte con las técnicas de estudio que, que están de moda, perdón, porque no tienen sentido. Cambia tu manera de pensar sobre la vida universitaria, tu carrera, incluso sobre vos. Y si querés aplicar el paso a paso de todo lo que te enseñé en estas clases conmigo, en grupo y aplicando técnicas para aprobar tus materias sin tanto estrés, organizarte para estudiar varias materias a la vez, que yo te revise tu planificación y te diga en tu caso qué recomendaciones aplicar. Te espero en mi programa Estudia tu cerebro. Te dejo la información en el botón que está abajo de esta clase y hay una oferta por tiempo limitado.